Mi nombre es Laura, tengo 34 años y hasta hace poco pensaba que tenía una vida perfecta. Estaba casada con Marcos, el hombre que conocí en la universidad, con quien compartía una casa, un perro y lo que creía era una relación sólida. Siempre me pareció estable, cariñoso, respetuoso. Jamás imaginé que me estaba ocultando algo, y mucho menos lo que terminé descubriendo. Todo comenzó un martes por la noche. Estábamos en casa, viendo una serie, cuando él se quedó dormido a mi lado en el sofá. Su celular vibró varias veces. Al principio no le presté atención, pero cuando vi en la pantalla una notificación que decía Luis Corazón Rojo, sentí un nudo en el estómago. Al principio pensé que era una tontería. Quizá era algún amigo con quien bromeaba. Pero algo no me cuadraba. ¿Un corazón? Luis. El impulso me ganó. Desbloqueé el teléfono. Me temblaban las manos. Abrí los mensajes, y ahí fue cuando el piso se me cayó. Eran conversaciones llenas de intimidad. No había duda. No puedo esperar a volver a tocarte. Anoche fue increíble, todavía puedo sentir tu olor. Y lo peor, ¿qué excusa usarás esta vez para verme sin que Laura sospeche? Sentí como si me hubieran vaciado el pecho de golpe. Mi esposo, el hombre con quien compartí mi vida durante casi 10 años, me estaba engañando. Pero no con una mujer. Me estaba siendo infiel con otro hombre. Y no era una aventura pasajera. Era algo que venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo. A mis espaldas. Con alguien a quien él claramente amaba. Me quedé paralizada. El teléfono seguía en mi mano, pero yo ya no lo sentía. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi mente flotara fuera de todo. No podía creer lo que estaba leyendo. Cada palabra me golpeaba como una bofetada. El hombre con el que compartía mi cama, mis planes, mis sueños, tenía una relación secreta con otro hombre. Y no era reciente. Había mensajes de más de 2 años atrás. Marco seguía dormido, ajeno al terremoto que estaba viviendo yo. Cerré la conversación, dejé el celular en su sitio y me encerré en el baño. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo frío, tratando de entender qué estaba pasando. Recordé muchas cosas. Viajes de negocios que no podía comprobar, noches en las que llegaba tarde sin explicación clara, una distancia emocional que, hasta ese momento, había justificado como estrés del trabajo. Pero lo más irónico era que siempre me hizo sentir segura. Nunca tuve una sospecha real. Ni una. Al día siguiente actué como si nada. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Pero mientras lo observaba, desayunando como si su mundo no escondiera una mentira tan grande, sentía una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Sí, culpa. Me preguntaba si yo había sido ciega, si me faltó ver señales, si había algo mal en mí. Pero, en el fondo, sabía que él fue quien decidió vivir una doble vida, quien eligió no decir la verdad. Y lo más confuso de todo no era la infidelidad en sí. Era la identidad de la persona con la que me traicionaba. No era otra mujer. Era Luis. Su mejor amigo desde la infancia. Alguien que yo también conocía. Alguien que solía venir a casa. Alguien que yo misma consideraba parte de la familia. Luis siempre estuvo presente. Desde que conocí a Marcos, él fue parte de su vida. Lo describía como su hermano del alma. Salían juntos, hablaban por horas, se enviaban memes todo el día. Yo lo veía como un buen amigo, un tipo simpático, con quien incluso compartíamos cenas, parrilladas, cumpleaños. Nunca imaginé que él era más que eso. Recordé una vez, hace unos 3 años, cuando Luis vino a casa y se quedó a dormir en el sofá después de una fiesta. Yo me fui a la cama temprano porque tenía migraña, y ellos se quedaron en la sala hablando y tomando una copa. Ahora me pregunto si esa noche fue una de tantas. Si incluso, en mi propia casa, me estaban mintiendo en la cara. Comencé a observar todo con otros ojos. Las bromas privadas, las miradas cómplices, la forma en que a veces se tocaban el hombro al saludarse. Cosas que antes me parecían normales entre amigos, ahora me resultaban sospechosas. ¿Cómo no lo vi? La parte más difícil no era aceptar que Marcos me fue infiel. Era aceptar que, durante todo ese tiempo, me usó como una pantalla. Que vivía una vida entera conmigo,
mientras mantenía otra en la sombra. Y que Luis, alguien a quien yo le abrí las puertas de mi hogar, fue cómplice de esa mentira. No sabía si enfrentar a Marcos o si armarme con más pruebas. Pero ya no podía dormir a su lado sin sentir asco. Sin imaginar todo lo que me ocultaba. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que podía escuchar. Porque algo dentro de mí ya sabía. Esta no era una historia de amor que terminó, era una historia de amor en la que yo nunca fui la protagonista. Pasaron 2 días desde que descubrí los mensajes. 2 noches sin dormir, fingiendo normalidad, tratando de no explotar cada vez que lo veía caminar por la casa. Lo observaba como si fuera un extraño. Cada gesto suyo me parecía falso. Me ardía la garganta de tanto contener lo que sabía. Pero también necesitaba estar lista. No quería armar un escándalo sin que él pudiera quedar completamente expuesto. Así que tomé capturas de pantalla. Guardé todos los mensajes, fechas, fotos, todo. Y luego, una noche, mientras cenábamos, le pregunté directamente. ¿Tú y Luis tienen algo que decirme? Marcos se quedó helado. Su rostro lo dijo todo antes que sus palabras. Soltó el tenedor. Intentó reír, pero la voz le tembló. Preguntó por qué decía eso. Le mostré el celular. Silencio. Larguísimo. Después vino el tartamudeo, las excusas, el clásico no es lo que parece. Pero ya no había nada que explicar. Lo enfrenté con calma, aunque por dentro me rompía en 1000 pedazos. Le dije que sabía todo, que no era solo una aventura, que llevaba años mintiéndome. Y entonces, sin escapatoria, lo admitió. Sí, tenía una relación con Luis. Sí, me había usado para cubrirla. Sí, sentía algo por el que nunca había sentido por nadie más. Fue como si alguien me apuñalara con cada palabra. No gritó. No lloró. Solo lo aceptó. Y esa frialdad me dolió más que cualquier escándalo. No hubo disculpas reales, solo una especie de alivio en su rostro. Como si finalmente se hubiera liberado. Y yo, me quedé ahí, sentada frente a un hombre que ya no reconocía. El amor de mi vida era un extraño, y mi vida, una mentira. Después de su confesión, el silencio entre nosotros se volvió insoportable. No gritamos. No discutimos. Solo nos miramos, sabiendo que algo se había roto para siempre. Marcos no parecía arrepentido, solo, cansado. Como si hubiera estado llevando un peso demasiado tiempo. Y tal vez sí. Tal vez también vivía con miedo. Pero eso no justificaba todo lo que me hizo. Pasé la noche en el cuarto de invitados. No podía soportar tenerlo cerca. Mientras yo me ahogaba en pensamientos, él dormía. Dormía. Como si todo lo que había pasado no fuera el fin de un matrimonio, de una familia, de una vida. Lo más duro fue no poder contárselo a nadie. ¿Cómo le dices a tus padres que tu esposo no solo te engañó, sino que llevaba años teniendo una relación con su mejor amigo? ¿Cómo le explicas a tus amigas que todo lo que presumías de tu relación era solo una fachada? Llamé a mi hermana, pero no pude hablar. Solo lloré. Ella vino de inmediato. No preguntó, solo me abrazó. Esa noche fue la primera vez que me permití derrumbarme. Grité. Lloré. Me quebré. Y en medio del dolor, sentí algo extraño, liberación. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que sostener una mentira por nadie. Al día siguiente, le pedí a Marcos que se fuera de la casa. No hubo pelea. Solo recogió algunas cosas y se marchó. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Pero yo ya había pensado suficiente. Mi decisión estaba tomada. Lo que venía después sería difícil, pero al menos, iba a ser real. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo, rabia y momentos de lucidez. Sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Me encontraba mirando al vacío, recordando escenas de nuestro matrimonio y dándome cuenta de cuántas cosas simplemente no encajaban, pero yo nunca quise verlas. Como cuando él evitaba la intimidad durante semanas, pero me regalaba flores de la nada. O cuando volvía de esos viajes con una sonrisa forzada y ojeras que no podía explicar. El engaño no solo fue físico, fue emocional, psicológico. Me hizo creer que tenía un compañero de vida, cuando en realidad era su coartada.
Me convertí, sin saberlo, en su refugio de normalidad. Una mujer que lo ayudaba a ocultar su verdad frente al mundo. Y lo peor era pensar que probablemente nunca pensó en cómo eso me destruiría. Empecé a leer foros, a buscar historias parecidas. Y me sorprendió cuántas mujeres habían pasado por lo mismo. Hombres que se casan con mujeres para cumplir con las expectativas sociales, para aparentar, para negarse a sí mismos. Yo no tenía problema con su orientación. No era eso lo que me dolía. Era la mentira. La traición. El descaro. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de Luis. Me decía que sentía mucho todo lo que había pasado, que nunca fue su intención hacerme daño, y que todo esto estaba siendo igual de duro para él. Lo leí una vez, lo volví a leer, y luego lo borré. Él también fue parte de la farsa. No era una víctima. Él vino a mi casa, me miró a la cara, se sentó a mi mesa, comió mi comida, mientras me quitaba a mi esposo por detrás. No merecía mi comprensión. Ninguno de los dos la merecía. Después de eliminar el mensaje de Luis, me prometí que no volvería a mirar atrás. No iba a buscar más respuestas. Ya sabía lo suficiente. Ahora tenía que concentrarme en mí. En reconstruirme. En entender quién era yo fuera del papel de esposa, de compañera, de cómplice involuntaria de una mentira. Empecé terapia. Al principio me sentía tonta por estar ahí, como si exagerara todo. Pero con el tiempo comprendí que no se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de haber perdido mi identidad en una historia donde yo fui el adorno, la pantalla, la excusa. Necesitaba reaprender a confiar. En otros, sí. Pero sobre todo, en mí misma. Marcos me escribió varias veces. Decía que me quería, que no me usó, que simplemente no supo cómo manejar lo que sentía. Me pidió perdón. Me dijo que aún podríamos salvar algo, aunque fuera la amistad. Pero la verdad es que ya no me interesaba rescatar nada. Había cosas que no se reparan. Y lo nuestro era una de ellas. Lo más irónico fue descubrir que, poco después, él y Luis se mudaron juntos. Al parecer, ahora sí estaban listos para vivir su verdad, después de haber destrozado la mía. Y por un momento me sentí sustituida. Como si todo lo que viví con él hubiera sido un ensayo, y ahora estuviera viviendo la función principal con otra persona. Pero luego me di cuenta, yo no perdí nada. Él fue quien perdió a alguien que lo amaba de verdad, sin condiciones. Yo, en cambio, gané algo más importante, la libertad de vivir una vida auténtica. Lejos de la mentira, lejos de la vergüenza, lejos de hombres que solo saben amar a escondidas. Hoy, años después de aquella tormenta, puedo decir que salí adelante. No fue fácil. Hubo noches en las que pensé que nunca volvería a confiar, a amar, a creer en mí misma. Pero cada día, poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Aprendí que el amor no debe doler, ni esconderse, ni hacerte sentir menos. Que merezco respeto, verdad y transparencia. Que la felicidad no está en aferrarse a alguien que no quiere estar contigo, sino en valorarte lo suficiente para dejarlo ir. Marcos y Luis se convirtieron en un capítulo cerrado, una lección dura, pero necesaria. Yo volví a salir, a reír, a soñar. Encontré amigas que son familia, me reencontré con mis pasiones y, sobre todo, me reencontré conmigo misma. No guardo rencor, porque sé que la vida es compleja y que nadie elige sufrir. Pero tampoco olvido. Porque esa historia me hizo más fuerte, más sabia y sobre todo, más libre. Y a ti que me escuchas o me lees, te dejo esto, no tengas miedo de enfrentar la verdad, aunque duela. A veces, la mentira es más pesada que la realidad. Y solo cuando la enfrentas, puedes realmente ser libre. Gracias por escuchar mi historia. Fue difícil compartirla, pero sé que al hacerlo, ayudo a alguien que quizás está pasando por lo mismo. No estás sola. Suscríbete y comenta qué opinas de esta historia.